Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Anthony Tomaselli. Anthony Joseph Tomaselli, conocido por sus familiares y amigos como Tony, nació el 3 de junio de 1930 en el seno de una familia estadounidense de origen italiano, que estaba radicada en Palm Harbor, condado de Pinellas, Florida. Trabajó desde muy joven como peluquero y barbero, lo que le permitió ganarse la vida con cierta comodidad y casarse con su novia de la juventud, con quien tuvo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Su dedicación al oficio de barbero le ganó el aprecio de una abultada clientela, que le guardó fidelidad a lo largo de varias décadas. Sus 3 hijos crecieron y formaron sus vidas aparte. Con el paso de los años, Tony quedó viudo y decidió que era tiempo de jubilarse. Esa decisión obedeció también a algunos problemas de salud de importancia que lo habían afectado durante los últimos años. Por una parte, tuvo problemas cardíacos y fue operado para colocarle un marcapasos. Además, le diagnosticaron un cáncer que requirió de una gran fortaleza para superarlo. No solo para Tony, sino también para su familia, que vivió junto a él los efectos colaterales del tratamiento contra la enfermedad. A sus complicaciones de salud se fueron sumando poco a poco los males propios de quienes superan la barrera de las 8 décadas. Para cuando cumplió 85 años, comenzaron a aparecer algunos signos de la demencia senil. Pero eso no le impidió a Tony sentarse cada tarde en el sofá frente al televisor para disfrutar su programa favorito, que era La Rueda de la Fortuna. También le gustaba mirar las puestas de sol a través de sus ventanas o sentado en el porche, mientras tomaba un vodka o una soda ligera, y como buen cristiano católico, rezaba sus oraciones antes de irse a dormir. Para inicios de 2015, la condición médica de Tony comenzó a deteriorarse. En ese momento, vivían con él su hija mayor, Mary Beth Tomaselli, entonces de 59 años, y la hija de esta, Lauren Johnson, de 41. A la casa de Tony, que estaba situada en Street View, en el 530 de Nottingham Close, en Palm Harbor, Florida, se había mudado recientemente la otra hija de Tony, Linda Ann Roberts, de 57 años, cuyo esposo se encontraba en la cárcel por presunta violencia doméstica. A inicios de marzo, las hermanas recibieron una llamada telefónica que alteró por completo la vida en el hogar, y que luego sellaría el destino de su anciano padre. El médico de cabecera de Tony les informó que habían detectado una masa en sus pulmones y que harían nuevas pruebas para determinar si se trataba de la reaparición del cáncer que había logrado superar años atrás. Abrumadas por la noticia, las mujeres comenzaron a sopesar que si ya era bastante pesado atender los síntomas de la demencia senil y la afección cardíaca del anciano, un nuevo diagnóstico de cáncer implicaría largos tratamientos de quimioterapia y todas las secuelas que ésta causa en el organismo, especialmente a tan avanzada edad. En ese momento se les ocurrió que la mejor solución sería recluirlo en una casa de reposo, donde sería atendido por enfermeras y por personal médico especializado en geriatría. Sin embargo, cuando se lo comunicaron a Tony, este rechazó rotundamente la idea de abandonar su hogar.
nadie pudo imaginar que la firmeza con la que el anciano se opuso a los deseos de sus hijas las llevaría a fraguar un macabro plan para librarse de la carga de atender a su padre. Aunque ellas intentaron luego hacer ver sus acciones como gestos de generosidad, en su afán por evitarle los sufrimientos que le causaría una enfermedad tan desgastante como el cáncer. Según el relato de las hermanas, el 5 de marzo de 2015 llevaron a su padre por un paseo por la playa cercana. Al regresar se sintió cansado y se recostó en el sofá, donde lo dejaron dormido. Las mujeres se fueron a la cama y al despertarse en la mañana, cuando fueron a ver al anciano, notaron que no respiraba. Mary Beth llamó a emergencias mientras Linda, quien trabajaba en un consultorio médico, le practicaba las maniobras de reanimación cardiopulmonar que había aprendido allí. Cuando los paramédicos llegaron, intentaron resucitarlo, pero terminaron declarándolo muerto en la escena. Las hijas y la nieta de Tony estaban desconsoladas. El médico de la familia confirmó que tenía varias enfermedades y concordó con que la muerte del octogenario fue por causas naturales asociadas a su avanzada edad y a su condición de salud. Como en el hogar de los Tomaselli no se encontraron señales de actividad criminal alguna, las autoridades no tuvieron motivos para poner en duda las conclusiones iniciales sobre la causa del deceso. El caso fue rotulado como una muerte natural y no se ordenó practicar la autopsia al cadáver. El cuerpo de Tony fue cremado y poco después de su muerte, Mary Beth y Linda decidieron vender la propiedad de su padre en $120,000, monto que repartieron en partes iguales entre ellas y su hermano. Las aparentemente afligidas hermanas continuaron sus vidas con normalidad. Así pasaron 4 años sin que nadie sospechara que había algo turbio en la muerte del barbero jubilado. Pero eso cambió en febrero de 2019, cuando una inesperada llamada a la oficina del sheriff del condado de Pinellas le dio un vuelco definitivo al caso y reveló un perturbador secreto familiar que estuvo a punto de convertirse en el crimen perfecto. Meses atrás, entre agosto y septiembre de 2018, Mary Beth, quien para entonces se hallaba soltera, frecuentaba los bares y locales nocturnos de la cálida ciudad costera en busca de compañía masculina. En una de esas salidas conoció a un hombre, identificado solo como Anthony, con quien comenzó a verse con frecuencia. Al poco tiempo de conocerse, la relación se volvió de índole sexual. Poco tiempo después de estar saliendo, Mary Beth le presentó a aquel hombre a su hermana Linda. Al parecer entre ambos surgió de inmediato una chispa y comenzaron a salir y a tener intimidad. Lo que nunca se ha aclarado es si las hermanas eran amantes del hombre al mismo tiempo, o si dejó de salir con Mary Beth cuando se sintió atraído por Linda. Tampoco existen registros de que se hubiera creado un triángulo amoroso, con el consecuente drama que ese tipo de situaciones genera. Lo cierto fue que Anthony se ganó el aprecio y la confianza de las hermanas. Aparentemente, la relación se había hecho más estrecha con Linda. A inicios de 2019, Anthony comenzó a notar un comportamiento extraño en la mujer. Pero cuando le preguntaba qué le ocurría, ella respondía con evasivas o guardaba silencio. Eso le indicó que evidentemente había algo que le preocupaba. Anthony no era un hombre al que le gustaran las preocupaciones, y de hecho le planteó a Linda que él tomaría distancia. El 12 de febrero, ella lo invitó a su casa para conversar. De la nada comenzó a contarle que tenía pesadillas recurrentes en las que su padre muerto se aparecía en su habitación, y eso la aterrorizaba. El hombre le comentó que si ella amaba tanto a su padre como decía, y su partida le había causado tanto dolor, ¿cómo era posible que pudiera sentir temor al soñar con él? Ella no pudo responder, pero a medida que la conversación avanzaba,
Linda pareció tomar confianza y de repente soltó una bomba. Le confesó que ella había matado a su padre. Sorprendido y sin dar crédito a lo que acababa de escuchar, el hombre sacó sigilosamente su teléfono móvil y comenzó a grabar todo lo que le decía Linda. Con una frialdad espeluznante, ella contó cada detalle de lo ocurrido entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de marzo de 2015 en la casa de Tony. Más asombroso aún fue cuando, en medio del escalofriante relato, confirmó que no actuó sola para quitarle la vida a su propio padre, sino que fue ayudada por su hermana Mary Beth. This is very hard for me, Anthony. I know. I've never told anybody this. I guess not. And obviously, I mean, I would deny it if you ever told anybody. Why would I tell somebody? What good is it going to do? You said the body's cremated. Yes, it's cremated. Your father's cremated. We've already been through an investigation. The police. Who investigated? The police were there. The police of All night. where? Well, so let me tell you. He lay down on the couch. Wait, this was 7 years ago? 4. 4 years ago? Yeah. You killed your father 4 years ago. Do you have to say it like that? Well, but and that's... don't just say it to me because it was my sister too. And Mary Beth. Correct. We euthanized him. We didn't kill him. Al día siguiente, temeroso de verse implicado en el asesinato ocurrido 4 años atrás, cuando él ni siquiera conocía a las hermanas, Anthony llamó a la unidad de homicidios de la oficina del sheriff y contó todo lo que sabía hasta ese momento, a la vez que entregó una copia de la grabación que obtuvo por sí mismo. Él le dijo a la policía que suponía que Linda pudo haberle confesado su crimen como una forma de explicar su angustia, después de que él anunciara que iba a terminar su relación con ella. Agregó que creía que Linda estaba triste y sola, y quería sacárselo del pecho. La describió como una mujer desesperada, que intentaba recuperar a un hombre. Los detectives, que escucharon todo su relato, lo tranquilizaron, y le dijeron que no era culpable de nada de lo ocurrido. Pero debido a que el video que grabó no podía ser utilizado como prueba en un eventual juicio, los policías le propusieron al hombre que trabajara con ellos para obtener grabaciones adicionales mientras ellos escuchaban. En las semanas siguientes, Anthony acordó reunirse por separado con las hermanas, llevando con él micrófonos ocultos. Primero se vio con Linda y días más tarde con Mary Beth. Cuando le dijo a esta que su hermana le había contado todo, fue como si le hubiese lanzado a la cara un balde de agua helada. Evidentemente descompuesta, Mary Beth terminó por desahogarse con el hombre. Culpó a Linda de todo y le aseguró que el plan de quitarle la vida a su padre fue principalmente ideado por su hermana, aunque ella estuvo de acuerdo en participar. En las grabaciones que obtuvo de las entrevistas, se escuchó cómo narraban cada terrorífico detalle de su crimen. Contaron cómo esa noche, Linda se las arregló para suministrarle a su sobrina, Lauren Johnson, la hija de Mary Beth, una de sus pastillas para dormir. La intención fue sedarla para que no despertara en medio de la noche y la sorprendiera. Luego pusieron en marcha el plan. Le ofrecieron a su padre su bebida favorita, vodka, a la que le agregaron 7 píldoras de un potente somnífero. Pensaron que, mezcladas con el alcohol, las pastillas serían suficientes para matarlo. Pero se equivocaron. En su descripción de los hechos, Linda aseguró que Mary Beth puso mucho más alcohol del acordado y las pastillas se diluyeron, aminorando el efecto del medicamento. Tony estaba tendido sobre el sofá, indefenso y respirando con dificultad debido al mortífero cóctel, pero todavía estaba vivo. Fue entonces cuando Linda puso una almohada sobre el rostro de su anciano padre y la presionó para intentar sofocarlo. Pero él forcejeó
decidido a luchar por su vida. Cuando eso tampoco funcionó, tomó una pequeña toalla y la introdujo en su garganta, mientras que Mary Beth le presionaba la nariz y le sostenía los brazos. Finalmente, Toni expiró. Sintiéndose extrañamente cómodas con un hombre que recién conocían, o quizás atormentadas por el remordimiento y deseosas de liberarse del peso de lo que hicieron, cada hermana agregó detalles distintos al relato. Por ejemplo, Mary Beth le contó a Anthony que le pareció muy raro que después de asesinar a su padre, aún pudo sentir un pulso débil que recorría su cuerpo, debido al marcapasos que llevaba en el pecho. Ambas insistían en que estaban convencidas de que a su padre le quedaba poco tiempo de vida, y lo que hicieron fue una especie de eutanasia para evitarle sufrimientos. Pese a que estaban conscientes de que era un acto ilegal, dijeron que fue una medida legítima y compasiva. El martes 5 de marzo de 2019, exactamente a un día de cumplirse 4 años de que Anthony Joseph Tomaselli fuese declarado muerto por causas naturales, sus hijas Mary Beth Tomaselli, de 63 años, y Linda Ann Roberts, de 61, fueron arrestadas y acusadas de su asesinato. El alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, convocó a una conferencia de prensa para ofrecer detalles del caso, que conmocionó a los habitantes de la tranquila localidad de Palm Harbor desde la llamada al 911 en 2015 hasta el complot que se reveló tras la confesión de las mujeres a un hombre del que ambas fueron amantes. El alguacil Bob habló del vínculo entre las hermanas y el informante anónimo, y de la forma como, gracias a su colaboración, pudieron obtener grabaciones legítimas del espantoso crimen, que serían presentadas para sustentar la acusación. Debido a la minuciosa planificación previa, la autoridad policial calificó de premeditado el crimen cometido por Linda y Mary Beth. Destacó la frialdad con la que actuaron al fingir que descubrieron el cuerpo sin vida de su padre la mañana del 6 de marzo de 2015. Además, el alguacil dijo que Linda le había contado al hombre que su esposo había sido arrestado por violencia doméstica, que sus bienes habían sido puestos recientemente a su nombre y que también quería ver muerto a su exmarido. A juicio del funcionario, este modo de actuar demostraba un patrón en el comportamiento de la mujer para eliminar a quienes, a su juicio, representaban para ella un estorbo. Agregó que al ser interrogadas, ambas mujeres admitieron su participación en los hechos. Comentó que de no haber sido por aquel extraño vínculo amoroso y el presunto remordimiento que las llevó a revelar su secreto a la pareja que compartían, habrían salido impunes, pues fue un crimen casi perfecto. Agregó que la muerte de Toni ni siquiera encajaba en el calificativo de caso no resuelto, pues durante 4 años permaneció como una muerte por causas naturales, que antes de la confesión nunca fue investigada como homicidio. Según registros judiciales, cuando las dejaron solas en una sala de interrogatorios, Linda le dijo a Mary Beth que no podía creer que se lo hubiera dicho, en alusión a la revelación inicial que le hizo al hombre que salía con ambas. Las mujeres fueron detenidas en la cárcel del condado de Pinellas. Dada la gravedad de sus acciones, se enfrentaban a ser condenadas por asesinato en primer grado. Sin embargo, llegaron a acuerdos de culpabilidad con la fiscalía para evitar ir a juicio. Al conocerse la noticia del vil asesinato del hombre a manos de sus propias hijas, los vecinos de la familia quedaron atónitos. No podían creer que Linda, quien se desempeñó por muchos años como enfermera, pudiera hacerle daño a nadie, y mucho menos a un anciano indefenso que, para colmo, era su padre. Las hermanas trataron de justificar su crimen
alegando que a Tony le quedaba poco tiempo de vida y que lo que hicieron fue practicar la eutanasia. Pero las autoridades creen que en realidad no buscaban alivio para él, sino para ellas, porque estaban convencidas de que debido a sus enfermedades preexistentes, su padre se convertiría pronto en una carga difícil de llevar. Además pensaron que también hubo una motivación económica, pues no pasó mucho tiempo después de darle muerte a su padre para que llevaran a cabo la venta de la casa de Tony. El alguacil Bob dijo que aun cuando el dinero obtenido fue repartido entre los tres, las autoridades no encontraron pruebas de que el hermano de Linda y Mary Beth haya participado en el complot para asesinar a su padre. En marzo de 2019, Linda se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a 20 años de prisión. Un mes más tarde, Mary Beth se declaró culpable del mismo cargo y recibió una condena de 15 años. Con más de 60 años a cuestas cada una, cuando sean liberadas, serán casi tan ancianas como lo era su padre el día que decidieron quitarle la vida. La conspiración fraguada por dos mujeres maduras para cometer un parricidio y el extraño triángulo amoroso en el que se involucraron son un indicativo de una evidente decadencia moral y de la escasa valoración que ambas le daban a los lazos familiares. Esta historia demuestra también que, tarde o temprano, los secretos más oscuros salen a flote y que cuando la verdad se revela, los culpables deben asumir las consecuencias de sus acciones, sin importar sus motivaciones. Tal vez la moraleja de esta historia sea la información suministrada por Anthony, el amante de las dos hermanas, acerca de las razones que lo motivaron a denunciarlas. Dijo que entregó a las mujeres porque simplemente no se puede acabar con la vida de alguien. Agregó que no importa si la persona tiene 5 días, 5 meses o 5 minutos de vida por delante. A su juicio, lo único cierto es que nadie es el árbitro que puede decidir cuándo es el momento de que alguien muera. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!